Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Cuando toda la gente pensaba que el caso de la segregación racial en los Estados Unidos había terminado, hoy la ciudad de Minnesota, el estado de Minnesota, decidió dar $27 millones a los familiares de aquel afroamericano acaecido a manos de la policía local. Mientras tanto, el presidente Biden sigue acelerando los proyectos de la vacunación y dice que si le sobran vacunas a Estados Unidos, las va a compartir con países amigos que no tienen recursos, ya que más de 100 países no han vacunado a una sola persona en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena, Charlas de la Noche. Hoy tenemos una persona muy especial, el excelentísimo obispo de Chilapa, Chilpancingo, Fray Salvador Rangel, y el señor Gilberto Lozano. Buenas noches. Muy buenas noches, Frank, a ti y a don Gilberto también. Igualmente, apreciado obispo, y a Frank, pues un enorme gusto estar en tu espacio. Fue una semana sumamente intensa y yo creo que va a ser una muy interesante conversación, porque empezamos con el muro de la vergüenza y del miedo que el señor López pues arrancó el pasado domingo. Pues el miedo, como decimos, no anda en burro, y pues dio la vuelta al mundo ese proceso de blindar por completo el palacio, pues ya se le llama de Lecumberri, aquella antigua crujía, a Santa Marta de Acatitla, a Puente Grande, a Almoloya, y lo que parecía verdaderamente el Palacio Nacional era eso, y que aleja completamente de la ciudadanía y se convierte en una jaula de oro y una prisión para el propio López. Aunque ya quitó las vallas, él expresó que lo que pasa es que no quería usar granaderos, y nos topamos con más de 3,000 granaderos en eso que fue la lucha de las mujeres. Sí, lamentablemente, y esa lucha tuvo una razón: la nominación de un candidato de Morena al gobierno de Guerrero, y por eso molestamos al señor obispo para que, aunque él no se mete en situaciones de política, pero que nos diga cómo está el ambiente, la gente, qué está pasando en Guerrero, qué le dicen al señor obispo las personas preocupadas de este problema. Bien, yo quisiera partir de este refrán muy mexicano que dice así: el pueblo pone y el pueblo quita. Aquí en Guerrero estamos viendo ese fenómeno curioso de la elección de un candidato que tiene antecedentes pues no muy buenos, pero siendo honestos, a mí me admira en esta última encuesta, donde se volvió a preguntar a las personas a quién querían como candidato, y sobre todo internamente en este partido de Morena, a quién querían de candidato. Este señor Macedonio volvió a quedar en primer lugar. Entonces, hay un análisis más profundo. Para mí,
que el pueblo de Guerrero quiere un cambio. El pueblo de Guerrero ya está cansado de ese partido tradicional que lo ha gobernado ya casi 6 años, una lejanía total de las personas. Yo puedo decir que aquí en Guerrero somos 4 obispos, pero los 4 nos lamentamos de esa frialdad, de ese trato que nos ha dado el gobierno. Y es una de las explicaciones por qué la gente está eligiendo a este señor. Ahora, ustedes saben que Guerrero es el 4º estado donde hemos tenido asesinatos de candidatos. Pero no únicamente eso, es uno de los estados donde todavía se siguen dando muchos asesinatos y la gente quiere algo diverso, la gente quiere algo distinto. Y yo en especial he dicho de este candidato de Partido Morena, que no será el más inteligente, pero es el más popular. Yo se los digo así, para sopesar las cosas, porque esta guerra de las feministas más bien ha venido de fuera, ha venido no tanto internamente. Y luego, si ustedes saben cómo vino esta bola de nieve que fue creciendo, pues simplemente la provocó uno de los aspirantes a gobernador, donde él tenía una amiga, vamos a decir una amante, y fue la que le dijo que ese señor trató de violarla, y de ahí se valieron, y esta bola fue creciendo. Al final, de una manera judicial, no han podido comprobarle a este señor de lo que se le acusa. Es una cosa curiosa, y yo creo que más bien es una guerra mediática para quitarlo del poder. Y yo no me hago de un lado, no me hago de otro, y vuelvo a insistir, la gente ya estamos cansados de este gobierno que ha mantenido estos últimos 6 años Guerrero. Estamos cansados de los crímenes, estamos cansados de la marginación, estamos cansados cómo no se atiende a la montaña, cómo la gente, aunque ya dejó hace 2 años de sembrar amapola, este año la volvió a sembrar, la amapola. Y yo lo que digo también abiertamente, y repruebo esos lazos que hay entre ciertos gobiernos y los narcotraficantes. Es lo que yo pudiera decir para ustedes. Para hacer un paréntesis, gracias, antes de que empieces, Gilberto, Monseñor Fray Salvador Rangel ha trabajado con los últimos 3 papas, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco lo comisionó para llevar la paz y tratar de esclarecer la situación de los estudiantes de Ayotzinapa. Monseñor Rangel ha traído un papel muy conciliador, muy negociador al estado de Guerrero para tratar de minimizar la violencia y una vez que esto se logre, empezar los diálogos. Adelante, Gilberto, con tu opinión. Sí, y yo aquilato mucho el análisis que hace el obispo, porque conoce bien a su grey y lo que ocurre en la comunidad, y pues esa es parte de la preocupación que frena como movimiento ciudadano que no persigue ningún fin político ni puesto, simplemente abrir las conciencias de la gente. El que puso a José Luis Abarca en Iguala Guerrero fue López Obrador, que quien llevó a Acapulco a convertirlo verdaderamente casi en un centro de prostitución y de drogadicción fue Salgado Macedonio. Y lo terrible es ver
que la gente cae en el engaño de creer que hay un cambio porque se llama diferente el partido, pero son las mismas personas. ¿O qué no vimos a López Obrador con la señora Angélica, que maneja los Guerreros Unidos, José Luis Abarca, abrazándose, postulándolo por el PRD, asimismo el compadre de él, Salgado Macedonio, que es el que manda a su hijo más chico de López Obrador a los juegos de la Serie Mundial y del Super Bowl? Salgado Macedonio, independientemente de que Héctor Astudillo hubo un tráfico de influencias para que las denuncias no pasaran de una carpeta de averiguación, tiene una historia y un pasado que lo marcan, y sabemos que esta encuesta que hubo es una encuesta interna de Morena y que pues pretende evidentemente posicionar ante el levantamiento de todas las voces de México, de que pues evidentemente sería otro Cuauhtémoc Blanco, otro Cuitlahua García, otro Miguel Barbosa, aquel que dice que el coronavirus no le llega a los pobres, otra Claudia Sheinbaum, que tiene la tasa de contagios al triple del coronavirus. Y si bien el tema de las mujeres tuvo este protocolo que llegó por las famosas pañoletas verdes desde el exterior, organizaciones financiadas por George Soros, sí sabemos que ese pequeño grupo radical no nos debe denostar a todas las mujeres que vieron 11 programas de apoyo a la mujer que canceló el señor López Obrador. O sea, este ha sido el gobierno más misógino, más machista que ha existido en la historia de México, al menos de los años contemporáneos, y evidentemente cuando quitó los apoyos al tratamiento del cáncer cervicuterino, el apoyo a las estancias infantiles, el apoyo a los derechos indígenas de las mujeres, el apoyo a los programas de ampliación del empleo en el caso de niñas, fomento a la economía social. El señor acabó con todo lo que tuviera que ver con las mujeres. Y entonces yo quiero ver la parte, como decimos, el vaso medio lleno, de las mujeres que en forma pacífica se unieron ahí en el Monumento a la Revolución. Y sí sabemos de este grupo pequeño radical, muy conectado con Argentina, que son gente pagada para actos de violencia y vandalismo que para nada representan a la mujer mexicana, no lo representan, y por eso nos quedamos con la parte positiva de levantar la voz ante el pisoteo del gobierno de López Obrador con todos los derechos de la mujer. Y lo vuelvo a decir, son 11 programas de apoyo que el señor ha cancelado, cuya orientación era la mujer mexicana. 11. Y bueno, que ha cancelado muchísimas cosas para poder poner todo el dinero en el Tren Maya y en una refinería que seguramente no funcionará. Sí debemos de recordar que el PRD que ha gobernado a Guerrero, pues es Morena. O sea, no hay cambio, y hay que hacerle ver a la gente, cuidado cuando te revuelven todo y queda lo mismo, que es el gatopardismo, muy utilizado en este transvestismo que usa Morena, de haber agarrado a los actores políticos más resentidos, más reciclados, más apestados del PRI-RD y los disfrazaron de Morena a todos. Entonces ese ha sido un tema que yo le llamo atole con el dedo a los mexicanos, y que se ve presente en Guerrero a la hora que la gente quiere a lo mejor apostar por un partido diferente, y son los mismos que estuvieron en Acapulco, en Iguala, y la misma simiente y el mismo DNA de los actores que siempre hemos visto aprovecharse de su tráfico de influencias, aprovecharse de un comportamiento a todas luces que no es el ejemplo que los guerrerenses deberían dar a sus hijos con ese tipo de seres humanos, si se les puede llamar así. Monseñor Fray Salvador Rangel, la comunidad guerrerense es la más grande en los Estados Unidos, y realmente el motivo por el cual yo lo llamé para esta entrevista es a petición de las mujeres de Guerrero, que están preocupadas, que tienen un panorama
pues realmente que no tiene una definición de lo que va a pasar en las elecciones. Están desorientadas. ¿Usted qué le diría a esta comunidad? Y conjuntando con la opinión del señor Gilberto Lozano, que usted también está en desacuerdo en las presentes administraciones. Bien, yo pudiera añadir un dato más, porque precisamente fue entrevistado hace unos 8 meses por periodistas americanos, porque ellos me decían que de las personas que quieren cruzar a Estados Unidos, de las personas que están pidiendo asilo político, el 40% son de Guerrero. Ese es un fenómeno. Ahora, como así tú dices, Frank, que la gran mayoría son de Guerrero, sobre todo los que se comunican contigo, el detalle es que Guerrero sigue siendo uno de los estados más pobres, uno de los estados donde se ha expulsado más personas de estas tierras por faltas de oportunidad, por faltas de estudio, faltas de trabajo y sobre todo la violencia, que no han querido la violencia sobre todo para sus hijos. Y yo creo que en este proceso que se viene, Dios quiera que Guerrero respirara un tiempecito de paz, de progreso, pero a mí este futuro todavía lo veo muy negro, porque yo siempre he dicho que las elecciones en Guerrero siempre han sido narcoelecciones aquí, y también ha habido lo que se llama elecciones de Estado. Los gobernantes que han estado son los que ponen y quitan a candidatos y a presidentes. Y aquí yo temo también que a nivel nacional vaya a haber una elección de Estado. Yo pudiera decir otras cosas, pero ciertamente están siendo presionados incluso los narcotraficantes para que se adhieran a este proyecto nacional. Y de ahí pues que yo veo el futuro de Guerrero no muy claro. Sobre todo yo quiero insistir estos nexos que hay entre los políticos y los narcotraficantes. Y no hay una mano dura que los mete en cintura, siguen haciendo lo que se les antoja. Yo, como tú, decías hace unos momentos, he hecho, vamos a decir así, una cruzada de paz. Hemos logrado mucho, pero a veces a uno se le caen las alas, trata de uno de arreglar las cosas, hay después arreglos entre el narco y los políticos y nos vuelven a echar abajo esto. Bueno, la cosa es, tenemos un gran instrumento en la mano que es el voto. Ojalá que ese voto se haga consciente, se haga responsable, se haga reflexivo y podamos votar por aquellas personas que realmente puedan hacer un poquito más por Guerrero. Es lo que pudiera decir. Gilberto. Bueno, pues le concedo toda la razón al obispo que el instrumento del voto es algo que también pues se ve a veces corrompido por todas estas maniobras que hace el narcotráfico, y toda vez que, como bien lo menciona, el problema es generalizado de México. Yo creo que ustedes saben, acaba de presentarse ya por la DEA una acusación al candidato de Morena en Sonora, Alfonso Durazo, por sus vínculos con el narcotráfico. Esto es ahorita una noticia que está teniendo mucho revuelo el día de hoy,
porque en la negociación que probablemente se hizo de ser testigo protegido de General Cienfuegos cuando se le repatria en México, pues yo tengo aquí la carta que firmó ante la DEA, la tengo en mis manos, y ya están empezando a saltar los nexos que sabíamos que Alfonso Durazo, y que seguramente va a salir el tema Salgado Macedonio también, tenían con los carteles criminales. Tan es así que Alfonso Durazo pues fue el secretario particular de Vicente Fox. Recuérdense que él estaba en la campaña de Luis Donaldo Colosio, era gente de Ernesto Zedillo, PRI, y luego se cambia al PAN para ser el interlocutor con los carteles mafiosos, o sea, con Vicente Fox. Fue su secretario particular 6 años. Después se retira un poco y regresa a Morena. Es el hombre que ha pasado por todos los partidos y que en la serie Narcos, que aparece en Netflix, es el hombre del bigotito que permanece en todos los partidos, siendo el vínculo con el narcotráfico. Es el que se ve con los capos. En este caso, pues ya la DEA, que sintió que le acotaron su presencia en México a raíz de la decisión que tomó López Obrador, de que no quería ver a mucha gente de la DEA, no querían que molestaran al Chapito, o a la mamá del Chapo, o a la señora Coronel, etcétera. Y bueno, pues se empieza a tejer una red de lo que el obispo muy atinadamente menciona, pues una tendencia a un narcoestado, en el que vemos que andan como Juan por su casa, los capos, y bueno, en ese sentido, Salgado Macedonio tiene una historia de haber permitido la entrada de carteles a Acapulco. Eso está bien evidenciado por la gente que vive en Acapulco Guerrero. Acabó con la joya del Pacífico, la convirtió en otra cosa, y este señor, todo lo que toca, todo es la diferencia del rey Midas. Lo prostituye, lo acaba, basta ver su conducta, su comportamiento, y pues verdaderamente no sé, porque la oposición también está pulverizada, está asustada, como tiene una historia corrupta, pues terminan siendo condescendientes, y la verdad no sé la competencia en Guerrero contra quién se esté dando. Seguramente el PRIAN-RD vuelve a sacar los mismos actores políticos reciclados, y entonces pues a veces le hace el juego al propio partido en el poder como una estrategia, digamos, maquiavélica ante los electores, de que les hacen creer que hay competencia cuando la decisión está tomada. Y por la forma en que López Obrador ya en 7 ocasiones, como niño caprichudo, ha estado haciendo mención de que su compadre Salgado pues no hay cosa que le pise, no tiene ninguna historia, que todos son golpeteos políticos. No, las denuncias, las 3 que existen, fueron puestas completamente en el cajón por las gentes como Ángel Rivero y con el señor Héctor Astudillo. Entonces hay un tráfico de influencias histórico ahí de proteger pues a estas gentes, el famoso buey o toro de Guerrero, que lo único que puede esperar Guerrero es empeorar con este hombre. Monseñor, usted ha liberado gente secuestrada en la Sierra de Guerrero. Usted ha vivido de cerca los problemas y las trabas burocráticas para traer la paz, para aclarar el caso de Ayotzinapa. ¿Usted cree que la elección realmente la pueda ganar este señor Macedonio? Bueno, yo vuelvo a insistir lo que decía hace unos momentos. Es el más popular, y ahí es donde nos tenemos que ir con mucho tiento, porque quien le puede hacer la competencia es PRI-PRD. Ya nombraron al candidato, se llama Mario Moreno, pero todos tenemos miedo que ese señor sea una continuación del partido oficial, del partido PRI, ¿sí? Y entonces que por medio de ese señor sigan las cosas como están, y de lo cual estamos cansados. Entonces va a ser un voto, vamos a decir, un voto de castigo, un voto en favor de algo que no sabemos a dónde nos vaya a llevar, pero ya no queremos lo mismo. Eso es lo importante. Lo que no queremos
de este señor Salgado Macedonio. Yo realmente no sé cuántos nexos tenga con los narcotraficantes, pero me consta que el gobierno actual sí se mueve así, porque muchas alcaldías, muchas diputaciones están sostenidas por el narcotráfico. Y si me permiten ustedes, bueno, yo no estoy defendiendo a este señor, pero sí hay que ser claros también. Tanto Acapulco, Zihuatanejo, estos puertos, ustedes saben que un puerto no precisamente van a rezar el Vía Crucis, a un puerto van a divertirse. ¿Y cómo se divierte la gente? No viendo nada más las playas, sino ahí hay droga, hay prostitución, hay vino y atrás de ellos está la delincuencia. Seríamos muy inocentes para decir un puerto de color de rosa. Eso nunca se va a dar ni en México, ni en China, ni en ningún lugar. Al decir puerto, al recibir turistas nacionales y extraordinarios o internacionales, ya sabemos a qué van a un puerto. No solamente a gozar del sol de las playas, de la arena del mar, de lo fresco de la brisa. Habrá mucha gente así, pero hay otra gente que va a buscar la diversión y pues unos se atascan hasta donde pueden. Es correcto, obispo. Yo coincido con usted que esperar que un puerto sea una zona virgen y completamente pura, pues es... Pero sí hay grandes diferencias, hablar de Los Cabos, Vallarta, Cancún, de lo que ha venido ocurriendo en los puertos de Guerrero. Y el problema es ese, que realmente se puede cambiar de color del partido. Y cuando en México pensábamos que teníamos una situación de lo más nefasta con Peña Nieto, que era del PRI, pues vénganse a ver ahora qué es lo que está pasando con los señores de Morena. Han terminado de acabar con el país al grado tal que el señor López Obrador, que es el jefe, compadre de Salgado Macedonio, se pavonea de que haya un récord en las remesas, en lugar de ver que lo que está haciendo es sacar a la gente del país para que sobreviva y que las peticiones de sus familias en México pues los hacen que ahora les entreguen más dinero, porque la pobreza, como bien lo dijo el Centro de Estudios Económicos de América Latina, la CEPAL, pues creció la miseria del 10% al 18%. No la pobreza, no, la miseria, pobreza extrema, del 10 al 18%, se duplicó en solo 2 años con López Obrador. Y pues ahí pongan barbas a remojar en Guerrero, porque aunque parece que no se puede estar peor, a veces ese voto de castigo nos lleva a algo peor. Y no estoy con eso tampoco defendiendo las oposiciones que no tienen nada de respeto que les podamos tener, pero como dicen, por sus hechos los conoceréis. Dime con quién andas y te diré quién eres, y no se van a equivocar. Con esas 2 citas bíblicas, Salgado Macedonio cae por su propio peso, que si bien es tan popular como Hugo Chávez o Fidel Castro o Hitler, la popularidad no tiene nada que ver con lo que va a pasar en Guerrero. Ahora, si me permiten, Frank. Sí, adelante. Adelante, obispo. Yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo que género que están siguiendo algunos, la aprobación del aborto, la libertad religiosa, que ya sacaron un proyecto para limitar la otra detalle, que a los ministros de cultos, todo que hable de ideología de género van a ser castigados. Oye, yo no estoy de acuerdo en esas cosas. Yo creo que lo más importante que una persona puede tener es la vida, la libertad. La familia no se le puede quitar
el derecho a educar a los hijos y no que los eduque el Estado en todo esto que están haciendo. Yo coincido totalmente con el obispo, apreciado Frank. Es importante que toda la audiencia que tú tienes nos escuche de que efectivamente con la nueva Ley General de Población se está criminalizando a los líderes de culto, ministros, sacerdotes, que pueden... Bueno. Sí, adelante, continúa, Gilberto, yo reconecto al monseñor. Perdón. Sí, ya me escucho, Frank. Sí. Perfecto. Excelente. Mencionaba que la nueva Ley General de Población, la amenaza se está convirtiendo en una realidad con el hecho de criminalizar a cualquier ministro de culto, a cualquier líder religioso, sacerdote. Perdón, Gilberto. Que pueda buscar... Perdónenme. Sí, miren, ¿me escuchas? Vamos. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com. Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos entrevistando al señor obispo de Chilpancingo, Chilapa, Fray Salvador Rangel, y al líder de Frena, Gilberto Lozano, quienes están manejando para nuestra comunidad un tema muy importante respecto a una nueva ley que quisiera que dejaran de hacer lo que están haciendo y escuchen, porque nadie mejor que ellos nos van a explicar este tema. Adelante, señor obispo. Sí, yo mencionaba hace unos momentos que precisamente ya fue aprobada por una de las cámaras esta Ley General de Población, donde quieren aprobar esta famosa ideología de género, donde se va a castigar a los ministros de culto, se va a frenar a los padres de familia para que tengan la libertad de educar a los hijos, y sobre todo van a aprobar o quieren aprobar el matrimonio del mismo sexo. Y esto pues está avalado por varios miembros de este partido Morena, y es lo que yo en lo personal y mucha gente no estamos absolutamente de acuerdo en esta ley, porque no se ha discutido, no se ha puesto en la mesa, no se ha ido a la gente, sino ellos por sus pistolas nos agarraron dormidos cuando sacaron esta ley. Y entonces eso es lo que no se vale, los madruguetes de ciertos partidos que nos imponen leyes y de repente nos dicen no pasa nada, no está sucediendo nada, y de repente ahí viene la ley. Entonces yo creo que estas cosas se tienen que poner a más discusión, estas cosas se tienen que poner en conocimiento del pueblo y que el pueblo apruebe, no solamente los de un partido. A mí me gustaría complementar en una coincidencia total con el obispo, el que efectivamente hemos visto un avance en una agenda internacional o globalista que busca romper con el concepto central de la familia, que es la célula que para los mexicanos tiene un valor incalculable. De hecho, en el extranjero, si algo nos reconocen como un valor muy importante que tenemos los mexicanos, es el valor que le damos al tema de la familia. Y este tipo de estrategias muy socialistas, comunistoides, buscan romper el carácter de la gente a través de atacar la familia
promover esa confusión que va inclusive contra la biología, y ellos acaban de aprobar una ley de población en la Cámara de Diputados, que efectivamente, como lo menciona el obispo, está ahorita en la Cámara de Senadores. Imagínense, la echaron a volar el 22 de diciembre, si mal no recuerdo, casi en época navideña, y lo que dice claramente es criminalizar a aquel sacerdote, ministro de culto, líder religioso, que busque aconsejar a los niños para ir a lo que es su naturaleza contra este asunto de la ideología de género, que ya se suman 33 géneros diferentes. De hecho, ya en Canadá se discute, por hablar del extremo, de la posibilidad de que los pedófilos sean reconocidos como un género. Háganme ustedes el favor, ¿de a dónde llegan estas cosas? Ya no más falta que la canofilia y esas cosas empiecen a aprobarse. Efectivamente, Morena criminaliza al día de hoy a cualquier persona y en especial a los que tienen una autoridad moral, para decir que si buscan aconsejar y hay alguna denuncia de algún niño que a través de su tutor, que no necesariamente sea el padre, porque ya el tema de la patria potestad ha quedado en juego desde el 2019, cuando en las actas de nacimiento ya no se está poniendo el nombre del padre y de la madre. Han venido avanzando en que los niños le pertenezcan al Estado, como ocurrió con el partido bolchevique en el poder en Rusia. Este fenómeno lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido Ecuador, Nicaragua, Cuba, no se diga, y es la idea de romper la filiación familiar para que la gente se sienta más como parte del Estado, de una cosa así etérea, en concepto que permite el control de la población, y pues la idea es meter a la cárcel a cualquier sacerdote o ministro que trate de aconsejar ante una confusión que tenga el niño, adolescente o joven, de la atracción que pueda tener por gente del mismo sexo o por cosas perversas a los ojos de nuestra generación, y eso ha acabado con sociedades completas, las ha debilitado, es una forma de debilitar el carácter, de debilitar la naturaleza, y es la forma en que controlan la población, y por eso quedó anidado en esta nueva Ley General de Población, que atenta completamente a la familia y que, como bien dice el obispo, fue un albazo, una cosa así de madrugada, en donde no se discutió, y al tener una mayoría el partido en el poder, Morena, pues sacó de la noche para la mañana un asunto que esperamos que en el Senado sea más analizado y lo vete, pero no está siendo fácil la tarea. Afortunadamente algunos estados, porque una ley de este tipo tiene que revisarse por los estados, y estoy hablando aquí de Aguascalientes, de Querétaro, Nuevo León, donde también se reconoce la vida desde el momento de la concepción. Eso protege el derecho a la vida. Chiapas también. Y bueno, sí, Chiapas, qué bueno. Entonces ha venido avanzando el que los mexicanos nos hemos puesto las pilas, y que estos asuntos van más allá de bailar por un sueño cada 3 o 6 años. Hoy los ciudadanos tenemos un llamado histórico a ser ciudadanos de 365 días y no de cada 3 años, porque la forma tan artera como está actuando el partido del poder al copiar exactamente lo que se hizo en Venezuela, nos están agarrando desprevenidos, ocupados en la supervivencia, confinados por el coronavirus y asombrados de cómo están avanzando leyes que a los ojos de los venezolanos dicen que México ha echado a volar las leyes que Hugo Chávez instaló en Venezuela en la tercera parte del tiempo. Entre ellas, esta ley, como es la ley de extinción de dominio para meter a la cárcel a cualquier persona por una discrepancia fiscal, la Guardia Bolivariana o Guardia Nacional, y en fin, vemos síntomas de una causa raíz.
el dictador López Obrador. Ahora, perdonen que los interrumpa. En nuestras afiliadas de Radio Paisano en Idaho estamos en vivo y preguntan un grupo de personas que cómo fue posible que a menos de 2 semanas que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace hincapié de su fe católica y menciona a la Virgen de Guadalupe, a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y básicamente, en cierta manera, la audiencia de Estados Unidos no ven que el presidente tenga una fe católica, no la vamos a cuestionar, pero a raíz de todas estas modificaciones en la ley, ¿qué pueden opinar ustedes como líderes tanto religioso como social, Fray Salvador Rangel y Gilberto Lozano, respectivamente? Bien, bueno, ustedes saben que hay calidad de cristiano a cristiano. Depende la formación que hayan recibido, desde la formación bíblica, la formación teológica, la formación moral. Y yo sospecho que este señor Biden ha sido un cristiano, un católico, así estándar, pudiéramos decir, y que muchos principios no los tiene bien fundamentados. Simplemente devoto de la Santísima Virgen, pero en favor del aborto. Esto no cabe dentro de un católico, porque tenemos un mandamiento que dice no matarás. Y entonces yo creo que en esta cuestión religiosa el señor Biden necesita un asesoramiento, sobre todo cuando hace sus pronunciaciones. Creo que valdría la pena asesorar al señor. Claro que es el superpresidente de los Estados Unidos, pero eso no le quita que tenga ciertos huequitos, ciertas deficiencias, sobre todo en doctrina católica. Yo por mi parte, apreciado obispo Frank y la audiencia de Idaho, que mandamos un saludo, yo creo que hay varios ángulos. Un ángulo muy importante el que toca el obispo Salvador, de cómo a veces, pues sí, no tenemos una formación íntegra que nos ayude verdaderamente a vivir la imitación a Cristo. Pero hay un evento por el que la semana pasada lo tocamos, y es que López Obrador fue, digamos, irrespetuoso con los mexicanos, porque nadie puede negar que el gran porcentaje de mexicanos somos guadalupanos. Y lo que dijo López es lo importante. El señor Biden es un político, toda su vida ha vivido de la política, acomoda las cosas, aunque debemos de respetar que fue cuando siendo vicepresidente fue a la Basílica de Guadalupe, acababa de perder prematuramente a un hijo, y digamos que recibió un apoyo espiritual y emocional que lo hizo sentir ese cariño y mencionar este gran símbolo, y que más que símbolo, la reina de México, que es la Virgen de Guadalupe. El problema fue lo que le contestó López, que dijo que así como la Virgen de Guadalupe hay otro gran ícono de México, Benito Juárez. Y ahí es donde no todo el mundo nos sentimos abofeteados con esas palabras de López, de poner a la Virgen de Guadalupe casi debajo de Benito Juárez, cuando sabemos que Benito Juárez, además de que se eternizó en el poder y lo terminó porque murió, que por cierto en el estado donde yo vivo nunca lo dejamos entrar, el gobernador Santiago Vidaurri dijo: ese señor aquí no entra, porque todos sabemos que firmó el tratado McLean-Ocampo para entregar el istmo de Tehuantepec a los gringos, que recibió dinero de los yanquis para poder mantenerse en el poder y poder comprar armas, y que el señor Benito Juárez pues puso en entredicho con su proceso de reforma. Una es separar la iglesia del Estado, pero otra fue acabar
con muchísimos de los esfuerzos de solidaridad humana que hacían las parroquias en México. Acuérdense que en aquellos tiempos no había DIF, o sea, esos apoyos de la dirección de apoyar al infante, o de apoyos a la mujer maltratada, o gente con hambre. Y esa era la gran labor altruista de las parroquias e iglesias, y con esto no estoy demeritando otras fes como la judía o la evangelista, etcétera, pero no había duda de que se perdió muchísimo del apoyo solidario a los mexicanos el día que Benito Juárez agarró lo que le llamaban los tesoros de la iglesia, confiscó las iglesias, y que el señor López ahorita lo ponga encima de la Virgen de Guadalupe, de veras está para abofetearlo, está para ponerlo en su lugar, y todos sabemos que es un masón de grado 33. Él está en la Gran Logia de la Ciudad de México, y conversando con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez hace 2 semanas en Guadalajara, comentábamos precisamente de lo triste de que este señor no haya respetado a los guadalupanos mexicanos cuando puso a Benito Juárez en el altar de encima sobre la Virgen de Guadalupe, porque esa es la parte, y ahí quedó, ahí está. El señor tan pronto le dijo Biden de la Virgen de Guadalupe, él dijo, no, olvídate de la Virgen de Guadalupe, aquí lo importante es Benito Juárez. Digo, no lo dijo con esas palabras, pero como dicen al buen entendedor, pocas palabras, y casi se dedicó al proceso juarista más que al proceso propio de lo que significa la fe de los mexicanos en la Reina Madre. Pues yo estoy totalmente de acuerdo que fue desafortunadamente una opinión desafortunada de López Obrador, y sabemos los mexicanos, y no yo por ser obispo, el lugar que ocupa en el corazón, en la fe, en la nacionalidad, la Virgen de Guadalupe. Y cómo se pone pues a comparar López Obrador a la Virgen de Guadalupe con Benito Juárez. Yo pienso, fue una gran metida de pata del presidente. Nomás que las mete 3 patas al día, se le están acabando. Mira, padre, imagínate, bueno, cuando yo lo estaba escuchando, yo antes de construir mi casa, que es la casa de ustedes, lo primero que puse fue la estatua de la Virgen de Guadalupe, antes de empezar a hacer los cimientos. Y así somos muchos mexicanos. ¿Cómo puede tener ese atrevimiento de querer golpear la imagen de la Virgen a la hora que hace esa comparación? Pero bueno, en el fondo reconocemos en López una persona que él se hace llamar cristiano evangelista. Eso es lo que él ha mencionado. Pero bueno, los actos chamánicos que se hicieron en el Zócalo el día que tomó posesión, y casi adorando a la Pachamama y no sé qué tantas cosas, la verdad desde ese momento pintó su raya de que es un hombre que probablemente viva inclusive eventos oscuros de tipo esotérico y santero. Lo vemos por la forma en que los pirules y cómo se pone cosas. Bueno, la verdad es que el Señor divide más que une. Y en ese sentido, bueno, pues lo llamo la atención de que esta semana se le echó encima, ya no a la prensa nacional, no, ahora se le echó encima al New York Times, al Washington Post, al País, por las declaraciones de que en el movimiento de las mujeres a nivel mundial, evidentemente el líder, el presidente más represor, porque hubo 90 lesionados, hubo el uso de cazadrones, que llegó a pensar la gente que eran francotiradores, pero la pregunta no es si eran cazadrones o eran armas de alto calibre. No, ¿por qué quieres tumbar los drones? Dice que porque tiran bombas. El señor no tiene ni idea de lo que es un dron. Eso es una mentira. Usó gases lacrimógenos y se le echó encima a todos los periódicos mundiales que dijeron que esta semana López Obrador se volvió la nota amarillista por la forma represiva que trató este levantamiento de las voces de las mujeres. Además de que pues, estamos viviendo ahorita en una tierra de nadie, con otro tema más que preocupa mucho a los mexicanos,
y es que han estado diciendo, apreciado obispo, Frank, la audiencia que nos escucha, que no importa que la primera dosis que te pongas sea de una vacuna, aunque te pongan de otra en la segunda dosis. Eso es totalmente falso, es perverso. ¿Cómo vas a usar una vacuna en la primera dosis Pfizer, que tiene ciertas restricciones, y luego te ponen una Sputnik? Segundo, no han dicho esta boca es mía, con lo que hizo Dinamarca y otros países europeos, de que ya descontinuaron la vacuna AstraZeneca. A nuestros hermanos mexicanos ni siquiera les dicen qué vacunas les están poniendo. Y por otro lado salió el famoso nota de las vacunas tibias. Resulta que están poniendo vacunas que se excedieron en su tiempo al ambiente. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el secretario de Salud dijo, esas vacunas no entran a Nuevo León. Las manejaron los servidores a la traición y sabemos que estuvieron a temperaturas superiores a las que pide el fabricante y que se convierten en placebos, o la posibilidad de tener secuelas en la gente que se vacune, además de que le toman la fotografía, le toman un censo y sabrá Dios cuántas cosas. Entonces, el señor López no tiene amor por la vida, no le interesan. Él habla ahorita de Salgado Macedonio en lugar de hablar no de 200,000 muertos. Ya el informe más detallado con actas de defunción del sitio Eje Central habla de 420,000 muertes en exceso al promedio demográfico de los últimos 5 años. Hoy las vacunas en México es un desorden total y es una manifestación más del poco aprecio a la vida que tiene esta gente, también por los niños, a la hora que le quitó los medicamentos contra el cáncer, y que después de 2 años todavía dice que se va a regularizar el ofrecimiento de medicamentos para niños con cáncer, cuando ya han muerto 1,618 niños, han tenido una agonía más fuerte por falta de medicamentos. El desprecio a la vida es total. La promotora así de matar niños y descuartizarlos, que según ellos, que porque tiene nada más 12 semanas en el vientre materno, se llama Olga Sánchez Cordero. Es una mujer diabólica, es una mujer que, como bien lo dijo obispo, es una de las principales promotoras de los grupos. Cualquier persona que vea un aborto y que vea el video, sabe que se le destrozan las piernitas, la cabecita al niño que viene en el vientre materno, y eso le va a costar en sangre, como lo dijo la Virgen de Fátima y además la Virgen de Medugori. Es decir, quien mata a sus niños en vientre, que son vidas sagradas, va a tener que pagar con sangre de gente viva en su tierra. Y por eso hoy se registró ya el número que llevamos a 11 de marzo. 77,783 asesinatos. Escucharon ustedes bien, ni Afganistán, ni Irak, ni Siria, que está en guerra, tiene en solo 26 meses 77,783 asesinatos, homicidios dolosos, que es el triple de lo que tuvo en el mismo periodo Calderón y el doble de lo que tuvo en el mismo periodo Peña Nieto. Estamos hablando de que los abrazos, no balazos, es también un desprecio por la vida, y no le importa, porque los únicos que están felices, disputándose territorios, son los grandes capos del crimen organizado, ilegal, porque el legal es el que maneja López Obrador. Yo quisiera añadir un poco más a este detalle, que se están discutiendo esa ley general de población. Están ahorita, ya los diputados expresaron, los senadores, pero hacer un llamado a estos señores que estamos ahorita bajo el azote de la pandemia del coronavirus, y que para mí es un asunto primordial de vida, de salud, y que no perdiéramos el tiempo en otras cosas, vamos a decir, inútiles, sino que el gobierno se concentrara
la Cámara de Diputados, de senadores, como todos los que trabajan en el Poder Judicial, cómo salir de esta pandemia que nos está afectando a muchos. Yo aquí en Guerrero, pues ya llevamos 7 sacerdotes muertos por COVID, mucha gente conocida muerte por COVID, y estar discutiendo la Ley General de Población para mí es una gran irresponsabilidad de los actores políticos y en particular el del legislativo. Hago este llamado, ojalá que pudiéramos poner más atención. Por ejemplo, me llamó la atención esto de las vacunas. Yo ya lo había notado desde hace tiempo, porque tengo idea que una vacuna tiene que estar 20 grados bajo cero para que conserve su potencialidad. Pero ¿cuántas veces vienen, descargan, no voy a decir la compañía, descargan la vacuna y están a la intemperie en el aeropuerto internacional? Pasan 12 a 24 horas y también para mí es una gran irresponsabilidad y debemos poner mucha atención en el traslado. Por ejemplo, se trasladan no en camiones frigoríferos, sino en cualquier camión, que no pueden ser trasladadas así esas vacunas. Valdría la pena que se pusiera atención tanto el almacenamiento como el traslado de las vacunas para que no sea un esfuerzo inútil y al último se perjudique a los mexicanos. A mí me gustaría retomar, si me permites, Frank, estas prioridades que menciona Monseñor Salvador, porque son bien importantes. Ayer, precisamente en un programa de video, en una entrevista, yo decía, ¿cómo es posible que la Cámara de Diputados ahorita su prioridad sea sacar la legalización de 9 gramos a 28 gramos de la marihuana y empezar a discutir porque urge los alucinógenos? Es increíble. Vean cómo está patas para arriba completamente la Cámara de Diputados. En el caso de la Ley de Población, esa ya no contamos con los diputados. Y desafortunadamente los senadores nos han quedado también mal, como fue con el asunto de la ley nueva eléctrica, que hace un monopolio de CFE. Pero bueno, déjenme salirme un poquito porque ahí también hay mucho que platicar, porque en la mañana de hoy, ayer, un juez federal dio un amparo de que era anticonstitucional el monopolio que intenta CFE, y hoy en la mañana lo acusó López, dijo que iban a investigar a ese juez federal, y a todos los jueces federales dijeron, nosotros defendemos la Constitución, no lo que quiera una persona. Eso me parece una postura que no coincide con la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sabemos todos que está bastante vendido, y del lambiscón de López. Pero volvemos al tema, las prioridades hoy están perdidas en la Cámara de Diputados, discuten cosas que no son las que les interesan a la población, como esta de los alucinógenos o de la cantidad de marihuana, y mientras se pierden puntos que son orales del querer ser de los mexicanos, de la aspiración de una vida de principios, de valores, se está perdiendo. Quiero hacer mención de este tema que menciona Monseñor, del trato de las vacunas. Por aras del destino, yo estoy en un chat de 120 pilotos de Aeroméxico, porque un piloto retirado de Aeroméxico, pues bueno, está en frena y me metió ahí. Ningún piloto de Aeroméxico, que son los que han manejado el transporte de las vacunas, se va a vacunar, porque ellos atestiguan que el manejo de las vacunas en el aeropuerto, los traslados y los tiempos son para decir quién sabe qué va a pasar con esas vacunas que están aplicando. 120 pilotos. Voy a otra. La socia de Lala es una mujer, Lala es la lechera acá de La Laguna. A última hora la Secretaría de Salud le pidió que si tenía cuartos para refrigerar 1 millón de vacunas de Pfizer, que si tenía algún refrigerador, porque no tenían dónde ponerlas. Ella les dijo que esos refrigeradores no estaban para las restricciones
en temperaturas, que ahí guardan, pues no sé, la pasteurización o no sé qué cosas, y entonces ella se atreve a hacer un video mencionando que no se puede imaginar el nivel de desorden que está teniendo el gobierno del Cuatrote o de López si le están pidiendo a ella a última hora que resguarde ahí en los refrigeradores donde guardan el semen de los caballos 1 millón de vacunas de Pfizer. Dice, ¿qué es esto? O sea, terrible. Hay un desprecio por la vida. Ellos indudablemente, de seguro, sus vacunas están privilegiadas en el cuidado que reciben, pero la gran cantidad de mexicanos, sobre todo la gente que vive en pobreza, en ignorancia, pues vamos a ver muy pronto las secuelas que van a causar vacunas que no fueron adecuadamente manejadas y que además están combinándolas, las están mezclando. Y eso en ningún país del mundo más que México está dándose ese fenómeno con tal de salir en la foto para el proceso electorero. Es una lástima, porque aparte, si ustedes observan, pues las vacunas han llegado de aquí y de allá en partidas no muy grandes y no se ha definido un plan estructural de llevar conforme a las regiones del país donde ya hace calor la vacuna debidamente protegida en camiones apropiados. Ahora, yo ya he escuchado muchos comentarios a este respecto, pero pues no ha habido ninguna comisión ciudadana reguladora en este tema. Monseñor. Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte, como siempre, y traerte el informe sobre asuntos de migración que impactan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Un par de noticias rápidas que tienen que ver con números y estadísticas. El número de niños migrantes no acompañados que han sido capturados en la frontera sur de Estados Unidos se ha triplicado en las últimas 2 semanas a más de 3,250. Y lo que preocupa es que por ley el gobierno de Estados Unidos tiene que trasladar a estos niños dentro de los primeros 3 días de su detención a refugios que han sido diseñados presumiblemente para ellos. El gobierno no lo está haciendo y por lo tanto los niños están detenidos en centros de detención que han sido diseñados para adultos, donde se les expone innecesariamente a enfermedades, a hambre, a que se enfermen de COVID. Están hacinados todos ellos ahí en los centros de detención. Así que esto preocupa. Vamos a ver qué hace el gobierno, que está tratando de atender el problema de la mejor manera. Otra noticia interesante es que la ola de migrantes indocumentados creció un 28% en febrero. Las autoridades de aduanas y protección fronteriza arrestaron a 100,441 personas. Esto es un incremento del 20% en comparación con enero del 2021. Y las razones, las de siempre, la violencia, la pobreza, especialmente en los países de origen, por supuesto que son centroamericanos, y a eso se le suman los engaños de los traficantes y los engaños de la promesa que Estados Unidos está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirlos. Ahora bien, en noticias un poco más amables, ayer finalmente quedó eliminada la regla de carga pública para aquellos inmigrantes que están tratando de tramitarle papeles a sus seres queridos, a sus parientes inmediatos. Ha sido eliminada la regla de carga pública. Esto quiere decir que ya los inmigrantes no tienen que probar que van a ser, que no son más bien una carga pública si se les da su residencia permanente en los Estados Unidos. Esto es un gran triunfo
desde el punto de vista legal. Y la otra buena noticia es un acto de misericordia. El gobierno norteamericano ha concedido el TPS, el estatus de protección temporal, a los venezolanos. Así que el periodo de registro está abierto ya hasta septiembre, y hay que recordar que esto no está abierto para los venezolanos que viven en Venezuela. Esto es protección para todos los venezolanos que están del 7 de marzo hacia adelante ya presentes en los Estados Unidos, y se les ampara en contra de la deportación. Tienen la oportunidad de tramitar un permiso de trabajo, lo cual les permite salir de las sombras, ser ciudadanos de segunda clase y trabajar igual que los demás. Estas son noticias muy buenas y muy bienvenidas. Si alguien que nos escucha es venezolano radicado en Estados Unidos, no tiene estatus legal, con mucho gusto lo podemos ayudar en nuestra oficina en el proyecto Isaac en San Antonio, Texas. Isaac.project con J SA @gmail.com es nuestra dirección de correo electrónico. Si en algo podemos servirlos, con mucho gusto lo haremos. Y recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión y empatía por aquellos que son más vulnerables que nosotros, vamos a poder resolver los problemas de ellos y quizá también los del mundo. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. ¿Había o no francotiradores en Palacio Nacional? El presidente ayudó a tener más dudas cuando preguntó ¿que no pueden con un dron tirar una bomba? Sí se puede, pero solo que estuviéramos en Siria. El dron de combate es un avión que mide 20 metros, pero los pequeños artefactos usados por las feministas para sacar fotografías pesan apenas unos gramos. ¿Qué nos está tratando de decir el presidente? ¿Que efectivamente había elementos armados dispuestos a disparar? De acuerdo a su dicho, las mujeres pretendían incendiar la puerta de Palacio. Imagínense si entran, expresó alarmado. Su temor nace de cuando era disidente. El Movimiento de Regeneración Nacional, hoy Morena, contrató a grupos de anarcos para incendiar la puerta de Palacio Nacional el sábado 8 de noviembre de 2014 en protesta por el caso Ayotzinapa. En aquella ocasión la policía logró apagar el fuego con extinguidores. Hoy se pretendía detener a las incendiarias con balas. Es pregunta. Colocar en la azotea de Palacio Nacional a militares con fusiles antidrones fue un error o una estrategia para amedrentar a las manifestantes. Las autoridades debieron informar que se usarían antidrones. Hacer uso de instrumentos que a distancia se confunden con armas letales pudo haber tenido en otro tipo de manifestación consecuencias fatales. Las imágenes viralizadas recordaron, por cierto, la matanza de Tlatelolco. En el 68 también estaba en el poder un presidente autoritario. La violencia en el Zócalo fue consecuencia de una guerra que declaró y sigue atizando el presidente en contra de las mujeres. Mantener a un abusador sexual como candidato en Guerrero indica que el hombre de Palacio ya perdió la razón, que prefiere llevar al suicidio a su gobierno antes que reconocer y corregir errores. Es ese Macbeth que ve enemigos por todas partes. El rey de chocolate mandó construir un muro para defenderse de madres que buscan a sus hijas desaparecidas y que él, en su infinita paranoia, ve como mujeres golpistas a su régimen. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.